Vamos a ver unos problemas relacionados con esta parte de la teoría de estimación. En la primera parte de estos problemas vamos a trabajar con la estimación de parámetro. Aquí van a aparecer algunas fórmulas que sirven para estimar el valor esperado y para estimar lo que es la varianza o desviación estándar de una muestra de variables aleatorias. Y luego vamos a ir hacia el estimador de máxima semejanza o el estimador ML. Bien, entonces mucho del desarrollo que se hace en estos problemas tiene que ver con procedimientos estrictamente algebraicos. Ustedes saben que procedimientos algebraicos son a veces un poquito largos, pero hay que tener un poco de atención en los términos para llegar al resultado que se busca. Entonces, hay procedimientos que yo los voy a saltar, porque se pueden hacer simplemente con despejar una variable, sumar dos términos comunes, etc. Y vamos a enfocarnos en la parte correspondiente a la aplicación de la teoría de probabilidades y de estos procesos estocásticos y la parte de teoría de estimación que nos interesa en el planteamiento de estos problemas. Entonces, ayer nosotros vimos que teníamos una variable aleatoria que era el estimador, que era una mayúscula, era el teta mayúsculo, y la estimación que era el teta sombrero, que era una estimación del valor teta que estábamos buscando. Este estimador lo caracterizamos ayer. Si es un estimador puntual, es decir, de un único valor, por ejemplo, la media, como un estimador que era imparcial, o también puede ser un estimador parcial, que es uno de los ejercicios que va a aparecer aquí. Puede ser consistente y también había la otra característica de que sea de mínima varianza, que caracteriza justamente el error cuadrático medio de este tipo de estimador. En este primer ejercicio nos dan una muestra aleatoria que está dado por este vector de dimensión n y desconocemos cuál es la media. Entonces, esta media de aquí es el parámetro que vamos a estimar. Recordemos que ayer comentamos que la estimación se enfoca en estimar un parámetro o un conjunto de parámetros y estimar una variable aleatoria a partir de otra variable aleatoria. Entonces, en este caso, el parámetro que vamos a estimar es el valor esperado. Y aquí lo que hay que mostrar es que un estimador de este valor esperado, definido con esta ecuación, es un estimador imparcial de ese valor de 1000. Bien, entonces, una de las primeras cosas que hay que fijarnos aquí es en esta notación. En X con esa barra superior, porque la vamos a ir utilizando más adelante para identificar a este estimador de la media. Entonces la pregunta es, ¿cuál es o si es o no un estimador imparcial? Y lo que nosotros vimos que si el valor que estamos buscando estimar es teta y mi estimador es este teta mayúscula, para que sea un estimador imparcial yo tengo que mostrar que el valor esperado de este teta mayúscula que dijimos ayer que es una variable aleatoria sea igual a este valor de teta. En este caso particular, este teta es el parámetro mu, la media. Y aquí el estimador es este término x barra. Entonces tengo que sacar el valor esperado de m, que sería igual al valor esperado de x barra, siguiendo estas notaciones que tenemos aquí, que sería el valor esperado de 1 sobre n, sumatorio desde i igual a 1 hasta n de x sub i. De x sub i. Recordemos que una de las cosas que mencionamos ayer es que este conjunto de muestras que forman este vector aleatorio de varios aleatorios son muestras independientes. Entonces, yo tengo que mostrar que este valor de aquí corresponde al valor de mu. Entonces, aquí es donde hay que aplicar una cierta diferencia entre lo que es una señal determinística y una señal que es aleatoria o estocástica. Este operador del valor esperado, que ya lo hemos trabajado con ustedes varias veces,
va a actuar sobre las señales que son aleatorias y todo lo que sea determinístico sale afuera. Recordemos que nosotros teníamos una propiedad que decía que si yo calcular el valor esperado de una constante por una variable aleatoria, eso era igual a la constante multiplicado por el valor esperado de esa variable aleatoria. Y eso es lo que nosotros vamos a aplicar aquí. Otra de las cosas también es que si yo tenía la sumatoria de x1, digamos, más un x sub 2, por la linealidad que tiene este valor esperado, es el valor esperado de x sub 1 más el valor esperado de x sub 2. Entonces vamos con esta primera parte que dice que el valor esperado va a actuar sobre la parte aleatoria de la señal. Entonces 1 sobre n es una constante, algo determinístico. Por lo tanto, en el momento en que nosotros apliquemos el valor esperado, este operador de aquí va a actuar sobre este término de aquí, x sub i, que es la variable aleatoria. Entonces me va a quedar aquí afuera 1 sobre n, sumatorio, desde i igual a 1 hasta n. Noten que este sumatorio justamente hace referencia a esta indexación que tiene este vector aleatorio, que es el número total de muestras que voy a utilizar para la estimación. Y aquí sí, valor esperado, que actúa sobre la parte estocástica o aleatoria de esta señal que está aquí. Entonces, el valor esperado de uno de estos valores que está aquí, el ejercicio dice que vale 1000. Entonces, el valor esperado de cada uno de x sub 1, x sub 2, hasta x sub de cada una de estas variables aleatorias vale 1000. Es decir, lo que voy a tener aquí es una constante. Entonces, aquí me va a quedar 1 sobre n, sumatorio desde i igual a 1 hasta n, mu. Y lo que ustedes observan aquí es justamente un sumatorio de una constante. Recordemos que el sumatorio de la constante es sencillo. Bueno, esta queda aquí. Y vamos a resolver el sumatorio de la constante. Entonces, el sumatorio de la constante decía que es la constante multiplicado por límite superior menos límite inferior más 1. Ese más 1 era la muestra en 0. Entonces, de aquí se va. Este n se simplifica con este n y finalmente nos queda que esto de aquí vale 1000, que es justamente el valor esperado de este estimador. Entonces, con esta demostración hemos indicado que este estimador de la media es un estimador imparcial, que es justamente lo que estaba indicado aquí, hacia donde queríamos llegar. Esta parte de aquí es crítica porque en varios ejercicios ustedes van a tener que aplicar estos operadores de media varianza, que son para calcular los parámetros de una variable aleatoria o de un vector de variables aleatorias, aplicando propiedades que habíamos visto antes. Por ejemplo, que el operador actúa sobre la parte aleatoria y también esta propiedad distributiva que tiene el valor esperado. Entonces, esta ecuación y esta ecuación es clave. Como este operador de valor medio actúa sobre la parte randómica, aleatoria o estocástica de esta señal. Entonces hemos trabajado con esta ecuación para determinar que este es un estimador imparcial. Ahora, el siguiente ejercicio, en cambio, lo que nos pregunta es determinar si este estimador es un estimador parcializado. O sea, la parcialización significa que cuando yo calculo el valor esperado, sale el parámetro que yo quiero encontrar, por ejemplo, la media, con algo adicional. Eso algo adicional justamente hace que este estimador sea parcializado. Entonces vamos a desarrollar este ejercicio. Vamos a desarrollar parte del ejercicio porque hay un componente algebraico que hay que resolver un cuadrado y se extiende un poco más. Entonces dice que tenemos aquí una muestra aleatoria. Estas serían nuestras observaciones, tamaño n. Y se tiene una media desconocida y también la varianza es desconocida. Y lo que nos pide el ejercicio es mostrar que este estimador de la varianza, definido de esta manera, donde esta x barra es justamente el estimador que acabamos de probar que es un estimador
imparcial del ejercicio anterior está definido a través de esta ecuación. Y lo que nos pide es mostrar que es un estimador parcial. Estimador parcial. Es decir, que en este caso, si yo saco, mejor dicho, una vez que saquemos el valor esperado de este estimador, me vas a leer aquí la varianza más un cierto término que va a ser justamente que este estimador sea parcializado o sesgado, también puede decirse. Entonces, lo que yo tengo que hacer es calcular el valor esperado del estimador de esta varianza, que es igual justamente al valor esperado. Aquí simplemente copio 1 sobre n, sumatorio desde i igual a 1 hasta n, x sub i, que es la observación, menos el estimador de la media del ejercicio anterior. Estimador de la media del ejercicio anterior. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un ajuste en este término de aquí. En este ajuste lo que vamos a hacer es sumarle mu y restarle mu. Eso no va a alterar el valor que tenemos aquí entre paréntesis. Entonces aquí voy a tener el valor esperado, 1 sobre n, sumatorio igual a 1 hasta n. Y aquí voy a hacer x sub i menos mu menos x barra menos mu. Y todo esto al cuadrado. Entonces noten que he introducido estos dos términos en esta diferencia y los he ordenado de esta manera. Entonces aquí está el menos mu, acá está el más mu, que con este menos x se hace más. Y este cuadrado de acá se mantiene. Es simplemente para hacer un ajuste de esta ecuación una vez que desarrollo el cuadrado. Entonces aquí viene la parte algebraica. Ustedes ya saben que el cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primer término. En este caso, como es menos el logro producto del primero por el segundo, más el cuadrado del otro término. Entonces vamos a desarrollar ese cuadrado aquí y luego vamos a simplificar una parte que es estrictamente algebraica. Igual a 1 hasta n. Entonces aquí desarrollamos este cuadrado. Entonces, cuadrado del primer término, que es este de aquí, x sub i menos mu cuadrado, menos doble producto del primero por el segundo, x sub i menos mu por x barra menos mu, más el cuadrado del otro término. Y listo. Una de las cosas que se suele hacer es para ordenarse un poco en estos cálculos y no hacer todos los cálculos en una sola línea, es tomar una porción del desarrollo y realizar la parte. Por ejemplo, esta parte de aquí la vamos a sacar afuera y le vamos a llamar a este producto alfa. Le vamos a llamar a este producto de aquí alfa. Entonces, este alfa, si ya desarrollamos el producto de este término con este término, va a quedar x sub i, que es la observación, por x barra, que es el sample mean, mu, x sub i menos mu, x barra, más mu cuadrado, Entonces recordemos que la definición de este sample mean, vamos a escribirlo por acá, el sample mean está dado por 1 sobre n, sumatorio de todos los x sub i, igual 1 hasta n, que es este término que está involucrado aquí. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar la distribución de este sumatorio. Este sumatorio se va a distribuir en este término y en este término. Entonces lo que vamos a tener aquí debajo es el sumatorio de este valor de alfa. Noten que alfa es una simplificación de todo este término que ya está desarrollado acá, simplemente para que sea más fácil ir anotando el resultado. Es igual a 1 hasta n de este alfa. Entonces, ustedes pueden observar que este sumatorio es con respecto a n y en ninguno de estos términos aparece el valor de n. Entonces, al final lo que voy a tener es el sumatorio de una constante. El sumatorio de una constante es la constante multiplicada por límite superior menos límite inferior más 1. Entonces, una vez que ustedes apliquen el sumatorio de una constante en este valor de alfa que van a introducir aquí y se hagan las simplificaciones, esto va a ser igual a n
multiplica x barra menos mu cuadrado, que es el resultado de este sumatorio de aquí, haberlo ya desarrollado en ese término alfa que aparece aquí. Es un procedimiento estrictamente algebraico realizar este sumatorio, porque ustedes tienen que colocar todos estos términos aquí, realizar los sumatorios, simplificaciones, y a la final van a llegar a este resultado que está aquí. Entonces ya podemos aquí escribir, vamos a hacerlo así, utilizar este resultado. Entonces, esto va a ser igual al valor esperado de 1 sobre n, que es este término que está aquí. Aquí voy a tener el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de x sub i menos mu cuadrado menos n x barra menos mu cuadrado, x barra menos mu cuadrado. Observen que este resultado de aquí lo estoy combinando con este resultado que aparece acá. He hecho esa combinación. Aquí. Es un procedimiento estrictamente algebraico. Ya cuando ustedes lo desarrollen, luego en casa, en la parte práctica, ya van a llegar al mismo resultado. Entonces aquí hago la distribución ya de este operador en este término y en este término, por la propiedad de linealidad que tiene justamente el operador valor esperado. Y aplico esa propiedad de que el valor esperado de A veces una variable aleatoria es A multiplicado por el valor esperado de esa variable aleatoria. Entonces conocemos arriba que el valor esperado de esa constante A es igual a veces la media de X. Este término es el constante, este término es el constante, entonces lo que nos va a quedar es 1 sobre n, sumatorio, desde i igual a 1 hasta n, del valor esperado de x sub i menos mu cuadrado, menos, ahora sí con el otro término de aquí, voy a tener acá el valor esperado del sample mean menos mu cuadrado. Si ustedes observan bien, este término que está aquí corresponde al sigma cuadrado, y este término que está aquí corresponde al sigma del sample mean cuadrado. Es decir, que este resultado, ya lo escribo acá, es sigma cuadrado menos sigma sub x barra cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale este término de aquí? Este término de aquí, como ustedes pueden ver, es la varianza de este sample mean. La varianza de este sample mean está dada por el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de 1 sobre n cuadrado sigma cuadrado, que como ustedes pueden observar, esto de aquí va a ser igual a 1 sobre n sigma cuadrado, 1 sobre n sigma cuadrado. Este cálculo de aquí es sencillo. Vamos simplemente a esbozar cómo llegamos a este resultado. La varianza de sigma es igual a la varianza, perdón, de x barra, que es el sample mean, 1 sobre n sumatorio, de igual a 1 hasta n x sub i. Y recordemos que la varianza de ax es igual a x cuadrado, la varianza de x. Entonces de aquí vendría a ser el término constante. Y esto va a quedar 1 sobre n cuadrado, sumatorio de las varianzas de x sub i, desde igual a 1 hasta n. Y esto de aquí es igual a n sigma cuadrado, que se va a simplificar con este valor de n de acá, y queda justamente el resultado que ustedes observan aquí. Como ustedes pueden notar, es algo estrictamente algebraico. Entonces, ya juntando estos resultados, el valor esperado de ese estimador que estamos tratando de probar que es un estimador parcializado, es igual a sigma cuadrado. Noten que es justamente el valor que yo quiero estimar, menos esto que sería el sesgo que tiene 1 sobre n sigma cuadrado, que si simplificamos es n menos 1.
sobre n sigma cuadrado. Entonces, ¿cuándo sería un estimador parcial? Cuando el valor esperado de ese estimador sea igual a la estimación, ¿cierto? Ahí es un estimador parcial. Sin embargo, ustedes pueden ver que aquí aparece un término que justamente hace que sea parcializado, es decir, el estimador me devuelve el valor que yo quiero estimar junto con una constante que hace que ese estimador se parcialice, tenga ese sesgo. Entonces, con esto hemos simplemente aplicado esa ecuación de la propiedad de si un estimador es parcial. Y en este caso particular sale que es el valor que quiero estimar, sigma cuadrado, más una cierta constante que hace justamente que sea un estimador parcializado. Ya, entonces vamos con el siguiente ejercicio. Noten que todo este procedimiento de aquí es propiedades del valor esperado, la varianza y algo prácticamente algebraico. Vamos con el tercer ejercicio. Dice, tenemos igual una muestra aleatoria. Cuando ustedes vean la palabra sample, automáticamente es algo discreto. Y aquí tenemos una variable aleatoria de Poisson X. Recuerden que esa variable aleatoria de Poisson era aquella que ya trabajaba con eventos que ocurrían de forma aleatoria a lo largo del tiempo. Los eventos eran denominados arribos. Y el parámetro desconocido es la tasa de arribo, lambda, número de arribos por minuto. Entonces lo que hay que mostrar es que este estimador de aquí y este estimador de acá, ambos son estimadores imparciales de esta tasa de arribo. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el estimador más eficiente? Ya vimos ayer que la eficiencia justamente tiene relación con el error cuadrático medio que se simplifica en la varianza del estimador. El estimador que tenga menor varianza es el estimador más eficiente, el estimador más eficiente. Entonces, es una variable aleatoria de Poisson. Y la variable, perdón, el valor esperado de una variable aleatoria de Poisson, siendo X, es igual a lambda, a la tasa de arribos. Entonces, para probar si es un estimador imparcial, ya sabemos que lo que tenemos que hacer es determinar el valor esperado del estimador y observar si es que ese valor esperado corresponde al valor que estoy buscando estimar. Entonces aquí voy a tener valor esperado de 1 sobre n, sumatorio de i igual a 1 hasta n, x sub i. Aquí aplicamos lo que hemos venido haciendo. El operador del valor esperado actúa sobre la parte aleatoria de la señal. El valor esperado de x sub i. Entonces, como cada uno de estos variables aleatorias es de Poisson y tiene media mu, este valor de aquí es igual, perdón, media lambda es igual a lambda. Entonces aquí tendría 1 sobre n, sumatorio de i igual 1 hasta n de lambda. Y noten que aquí está nuevamente el sumatorio de una constante. Entonces aquí esto voy a tener 1 sobre n. El sumatorio de una constante es la constante multiplicada por límite superior menos límite inferior más 1 que es la muestra en 0. Esto de aquí se simplifica, simplifica. Y esto es igual justamente a lambda. Entonces hemos mostrado que el valor esperado del estimador corresponde al valor que estoy tratando de estimar lambda. Por tanto, este estimador de aquí es un estimador imparcial. Ahora vamos a ver si este estimador acá es un estimador imparcial. Exactamente el mismo procedimiento. Valor esperado de este segundo estimador, que si aplicamos la propiedad de linealidad, aquí directamente nos quedaría un medio, valor esperado de x sub 1 más valor esperado de x sub 2
Ya sabemos que el valor esperado de una variable aleatoria de Poisson vale lambda. Ese equivale lambda. Entonces, todo esto que está entre estas llaves va a valer 2 lambda, que con este 2 de acá se va a simplificar y esto de aquí es justamente igual a lambda. Entonces, está probado que tanto este estimador 1 y este estimador 2 son estimadores imparciales. Son estimadores imparciales. Y la segunda pregunta es, ¿cuál de estos dos estimadores es el más eficiente? Y para probar eso tenemos que calcular la varianza de los estimadores. Una vez que calculemos la varianza de los estimadores, tenemos que observar cuál tiene la menor varianza para determinar cuál es el más eficiente. Entonces, en la parte B, hay que calcular la varianza de estos estimadores. Recordemos que la varianza de una constante A por una variable aleatoria es el cuadrado de esa constante multiplicado por la varianza de X. Es una propiedad que vamos a aplicar aquí. Entonces, aquí nos quedaría, una vez que apliquemos esta propiedad, 1 sobre n cuadrado sumatorio desde i igual a 1 hasta n de la varianza de cada una de esas variables aleatorias. Y para entrar en detalle en que la varianza de una suma es igual a la suma de las varianzas, ustedes van a revisar el ejercicio 4.49 que está en la página 185. En esa página 185 se muestra que la varianza de una suma es igual a la suma de las varianzas siempre y cuando esa muestra aleatoria son independientes, que es una de las características que nosotros asumimos ayer para hacer esta deducción de los estimadores puntuales. Entonces, en este ejercicio 4.49, cuando esta muestra x1 hasta xn son independientes para par, la varianza de la suma es igual a la suma de las varianzas, que es justamente el resultado que está colocado aquí. Y eso se da siempre y cuando esta muestra sea independiente, siempre y cuando esta muestra sea independiente. Entonces, estas varianzas de x sub i es igual a lambda. Cada una cosa. Es igual a lambda. Entonces aquí vamos a tener 1 sobre n cuadrado. Aquí tengo nuevamente el caso, ustedes pueden usar el sumatorio de una constante, que va a ser lambda n, ya haciendo el sumatorio. Y esto queda lambda sobre n, que es la varianza del primer estimador. Ahora vamos a calcular la varianza del segundo estimador. La varianza del segundo estimador es calculada a través de un procedimiento similar al que hemos hecho aquí. Una vez que se haga el mismo procedimiento, esto es igual a lambda medios. Entonces, tenemos que esto vale la varianza del primero y esto equivale la varianza del segundo. Noten que el primero tiene relación con el valor de n. Entonces, para poder determinar cuál de estos es el estimador más eficiente, es sencillo ver que cuando n es mayor que 2, el primer estimador es más eficiente que el segundo estimador. ¿Por qué pasa eso? Porque lambda sobre n va a ser menor a lambda medios, con esta condición de aquí, que es el valor que ubicamos aquí. Por ejemplo, si n vale 10, que lambda sobre 10 es menor a lambda medios. Entonces, aquí se puede ver justamente que este estimador de aquí, con esta condición, es más eficiente que el otro estimador. Ya vamos. ¿Está acá el 7.5?
es para probar justamente la consistencia que ayer comentamos, que significa que entre más observaciones tengo, voy a tener una precisión más precisa. Que decir que tengo una precisión más precisa es que la varianza se haga mucho más pequeño, que el error tienda a ser cero. Para realizar este ejercicio es estrictamente algebraico. De hecho, hay que resolver algunos cuadrados de una diferencia y es un poquito largo. Lo que sí, aquí, cuando ustedes lo hagan, hay que utilizar una inecuación de Chebyshev. Esa inecuación de Chebyshev que está en el... De hecho, lo hicimos con ustedes. Entonces, ejercicio 2.39. Bueno, hicimos el ciclo anterior, que está en la página 36. Sirve para tener un límite superior de una probabilidad. Es decir, que la probabilidad de que esta variable aleatoria esté alejada de la media, que ese alejamiento de la media sea mayor que un cierto valor A, esa probabilidad está acotada por la varianza de la variable aleatoria dividido por esa constante, que es el límite que estoy poniendo. Esta inecuación se conoce como la inecuación de Chebyshev. Que es una forma de encontrar un límite superior que no es tan preciso, pero sirve en ciertos casos, por ejemplo aquí para probar si este estimador es consistente. Entonces, para resolver este ejercicio hay que aplicar esta inecuación de Chebyshev, y aquí vamos a dejar planteando qué es lo que hay que hacer, y ustedes ya van a observar que es un procedimiento un poquito largo, algebraico, pero bastante sencillo. Entonces, la probabilidad de que este estimador con n muestras menos el valor que estoy buscando estimar, que ya saben que esto me da el error, sea mayor o igual a un cierto epsilon. Ya vemos que este epsilon es positivo y un valor bastante pequeño que tiene 0. Es menor o igual, noten que aquí está la varianza. Entonces aquí escribo cuánto vale la varianza. Dividido por el valor de A, que aquí es epsilon cuadrado. Entonces, el procedimiento que hay que hacer es resolver el cuadrado de esta diferencia. Luego, que se resuelva el cuadrado de esa diferencia, hay que hacer la distribución de este valor esperado de aquí. Y se aplica estrictamente a algo que es algebraico, de agrupar términos comunes y demás. Se llega a algunas simplificaciones. Y al final aplican el límite cuando n tiende al infinito y se prueba justamente que estos estimadores son consistentes. Entonces, eso queda en sus manos. Es algo bastante simple, pero un poquito largo por la parte algebraica. En esta parte de aquí, similar a como hicimos en el ejemplo anterior, también es necesario sumar el valor esperado de, aquí es, perdón, n, y restar el valor esperado de ese estimador para hacer un ajuste en la distribución y se aplican las propiedades. Vamos con el estimador de máxima semejanza, o el estimador ML. Entonces, recordemos que este estimador es simplificado como ML. Más adelante vamos a ver el estimador MAP. Son similares, la única diferencia es que el uno considera que las probabilidades son uniformes. Entonces tenemos aquí igual una muestra aleatoria de una variable aleatoria que es binomial. Aquí hay que utilizar la PMF de esta variable aleatoria binomial con parámetros MP, donde M se asume que es conocido y P desconocido. Entonces lo que nos pide es construir el estimador de máxima semejanza de este valor desconocido P, de este valor desconocido P. Entonces, como es binomial, vamos a escribir aquí cuál es la PMF binomial.
Pues la PMF binomial es la notación P sub K mayúscula de K, que es la probabilidad de que la variable aleatoria adquiera un cierto valor particular de K. Y esto, recuerden que aquí utilizamos el coeficiente binomial N sobre K, P a la K, 1 menos P N menos K. Esa es la PMF de esta variable aleatoria binomial. Obviamente es para valor de K desde 0 hasta N. 0 hasta N. Entonces recuerden, esto formalmente es una suma, pero aquí lo estamos multiplicando. Porque, bueno, este es el número de formas en que se puede observar un resultado y aquí está por esa probabilidad. Pero esto de aquí formalmente es una suma. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular esa función de semejanza. Recuerden que esa función de semejanza la escribimos como L de teta, siendo teta el parámetro desconocido que nosotros buscábamos estimar. Y en este ejercicio el parámetro desconocido es P minúscula. Entonces aquí la notación va a ser L de P. Esta función de semejanza es justamente la PMF en función del parámetro desconocido. Y tenemos que buscar cuál es la posición que maximiza esta función. Entonces, esta función de semejanza es justamente la PMF, x sub 1, x sub n de p. Como ya sabemos que son independientes, esta distribución conjunta va a ser igual al producto de las distribuciones marginales. Entonces, ese es el multiplicatorio de 1 hasta n. Cada una de esas distribuciones en función del parámetro desconocido. Y esto de aquí es igual a f de x sub 1 p por f de x sub 2 p por f de x sub 1 p, f de x sub 1 p. Entonces, observen que esta de aquí es la PMF, aunque tiene esta notación con la F minúscula que solo íbamos a utilizar para la PDF de la variable aleatoria continua, pero corresponde a esta función de aquí. Entonces, cada una de estas PMFs de aquí es una de estas ecuaciones que están aquí. Entonces, vamos a ver cuánto va a quedar en ese producto utilizando esa PMF de la binomial. Entonces, el primero nos va a quedar aquí m x sub 1 p de x sub 1, 1 menos p m menos x sub 1. Aquí ya vamos a escribir el último término porque si no va a ser un poco largo. Y vamos a tener aquí m de x sub n por p a la x sub n, 1 menos p m menos x sub n, que corresponde a esta PMF de aquí, y esta corresponde a esta PMF que está ubicada acá. Entonces, aquí vamos a utilizar una de las propiedades que tiene la multiplicación de exponenciales que tienen la misma base. El producto de dos exponenciales que tienen la misma base es igual a la base con los exponentes sumados. Entonces, noten que este término de aquí se va a multiplicar con este término de acá que tienen la misma base. ¿Y qué va a pasar con estos exponentes? Se van a sumar. Y lo mismo va a suceder con este término de aquí. Con este término de aquí vamos a conservar la misma base. Y estos términos de acá se van a sumar. Se van a sumar. Entonces me va a quedar m sobre x sub 1 multiplicado por el otro coeficiente binomial m sobre x sub n. Y aquí se aplicó esa propiedad del producto de exponenciales que tienen la misma base. Entonces aquí voy a tener p multiplicado por la suma de este término con este término. Pero como tengo n términos, aquí el exponente va a ser el sumatorio x sub i, desde i igual a 1 hasta n. Y acá me va a quedar 1 menos p, el sumatorio de este término de acá y este término de aquí. Noten que m es una constante que la voy a sumar n veces. Entonces el resultado de esa suma va a ser n veces por m. Y este x sub i lo voy a sumar hasta x sub n.
con signo negativo, entonces menos sumatorio de i igual a 1 hasta n de los x sub i. Entonces noten que este es un exponente y este de acá es exponente. ¿Sabes la notación? Bueno, en este caso este exponente está un poquito grande, pero igual que quede en evidencia de que son exponentes. Y aquí es donde vamos a aplicar eso que comentábamos ayer, que si aquí tengo teta y aquí tengo la función de semejanza en función de teta, vamos a suponer que esa función tiene este formato así. Y a mí lo que me interesa para determinar el estimador de máxima semejanza es de esta función L teta, a mí me interesa el valor de teta que maximiza la función. ¿Cuál es el valor de teta que maximiza la función? En este gráfico de aquí lo podemos notar acá. Entonces, este va a ser mi estimación, este teta que está aquí en verde. Una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que a mí no me interesa cuánto vale el máximo. A mí lo que me interesa es la posición donde está ubicada ese máximo. Por eso ayer decíamos que si yo tengo L teta, ya sabemos que es positivo porque proviene del producto de varias distribuciones, PMFs o CDFs que siempre son mayores o iguales a 0. Si a este término de aquí yo le calculo logaritmo natural, la posición donde está ubicada el máximo no cambia. Entonces me va a dar exactamente el mismo valor una vez que yo aplique esta parte de aquí. Entonces, para simplificar esta función de aquí, que ya la vimos que es LP, vamos a utilizar el logaritmo natural de LP. No cambia la posición del máximo. Ustedes saben que el logaritmo natural, por ejemplo, de alfa a la n es n veces logaritmo natural de alfa. Es una de las propiedades de los logaritmos y otra que es el logaritmo natural de un producto es igual logaritmo natural de A más logaritmo natural de B. Entonces, al aplicar el logaritmo natural a esta expresión, noten que aquí tengo productos. Entonces voy a tener como resultado, luego de aplicar el logaritmo, la suma. Y aquí tengo una exponente que me va a dar justamente el exponente veces la base. Entonces, aplicando el logaritmo aquí, vamos a tener el logaritmo natural de C, siendo C, que es igual al producto de estos coeficientes binomiales, que son estos términos de aquí. Es una forma de simplificar. Más, noten que aquí voy a aplicar esta propiedad que dice que es el exponente veces la base. Entonces, ¿el exponente cuánto vale? Sumatorio de i igual a 1 hasta n de x sub i, multiplicado por el logaritmo natural de la base, el logaritmo natural de p, y acá lo mismo, más el exponente que es m por n menos sumatorio de i igual a 1 hasta n de x sub i, por logaritmo natural de la base, que es 1 menos p, que es 1 menos p. Bien, entonces lo siguiente que vamos a hacer aquí es derivar esta expresión. Entonces, esta expresión de aquí, lo que vamos a hacer es calcular la derivada con respecto a p del logaritmo de esta función de semejanza. Entonces, noten que hacer con respecto a p, este término de aquí, como no es función de p, viene siendo una constante, va a valer 0. Y el logaritmo, y la derivada del logaritmo natural es 1 sobre, mejor dicho, la derivada del logaritmo natural de p es 1 sobre p. Entonces aquí vamos a tener 1 sobre p, ya derivando, sumatorio, igual a 1 hasta n de x sub i menos 1 sobre 1 menos p. Esta aquí ya vendría a ser constante con respecto a esta derivada. Un coeficiente, mejor dicho, constante por x sub i. Recuerden ustedes que una de las aplicaciones de la derivada es, ustedes tienen una función y la deriva,
y ese resultado de la derivación lo igualen a 0, lo que les va a dar las posiciones de máximos y mínimos. Entonces, en este caso, como es una función estrictamente positiva, la función de semejanza LDP, entonces en la primera derivada igualada a 0 nos va a dar la posición donde está ubicada ese máximo. Entonces, tomamos esta derivada y le igualamos a 0. Entonces, si le igualamos a 0, este término de aquí va a pasar acá. Y lo que vamos a tener aquí, obviamente, vamos a poner aquí que es PML, va a ser la estimación ML de P. Vamos a utilizar esta notación. Entonces, tomamos esta ecuación de aquí, igualamos a 0. Justamente por esa propiedad de que la derivada de una función igualada a 0 me va a dar la posición de máximos y mínimos. Entonces, aquí voy a tener 1 sobre esa estimación ML, sumatorio X sub I de I igual a 1 hasta N, igual 1 sobre 1 menos ese estimador ML, Mn menos sumatorio X sub I igual a 1 hasta N. Y aquí lo que hay que hacer es despejar este valor de aquí. El despeje es relativamente sencillo. Entonces, una vez que hagamos el despeje, esta estimación con ese estimador de máxima semejanza va a ser igual 1 sobre m veces n, sumatorio, desde igual a 1 hasta n, de x sub i. Ustedes pueden notar que este de aquí corresponde a ese sample mean que trabajamos en el primer ejercicio. Entonces, el estimador ml es 1 sobre m veces n multiplicado por el sample mean. Entonces, de esta forma nosotros podemos estimar este valor de P, de esa variable aleatoria de Poisson, de esa variable aleatoria de esa variable aleatoria binomial. De la variable aleatoria binomial. Recordemos que en el ejercicio este valor de m es conocido, n es el tamaño de la muestra y este es el sample mean. Listo, con eso terminamos. Entonces prendan la cámara y vamos a... Ustedes pueden notar que estos ejercicios son bastante algebraicos, siguiendo las propiedades del valor esperado, la varianza, independencia y demás. Hay unos que son increíblemente largos, pero sencillos.